rcr750.com, @rcr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, bienvenido. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes tengan todos los amigos que nos ven a través de rcr750.com y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. Así nos buscan en YouTube. Bueno, Daniel, lo que se había anunciado llegó. La guerra ya está aquí y aquí sí cabe la famosa expresión que se usaba cada vez que había elecciones en Venezuela, entre gallos y medianoche, porque fue entre gallos y medianoche, mientras estaba el Consejo de Seguridad reunido en la ONU en Nueva York, Vladimir Putin, con la presencia reptilesca que lo caracteriza, así como un robot, salió en una transmisión de televisión en Rusia y dijo que había ordenado una operación militar en Ucrania, que es lo que se está produciendo en este momento. Es decir, ha inaugurado los fuegos de la guerra en Ucrania Vladimir Putin, Daniel. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando de bueno, pero qué raro. Bueno, pero lo siento. O sea, hay que estar de acuerdo contigo para poder participar en este programa. Sí, vamos a establecer esa norma de ahora en adelante. Bueno, está bien. No, adelante, adelante. ¿Puedo hablar? Es que no sabía. Sí. Yo pienso que de arrancada es erróneo decir que ha empezado una guerra, porque la guerra no se ha detenido por lo menos desde el año 2014. Ha sido una guerra constante, ha sido una guerra cruel en contra de Ucrania y su pueblo, donde ha habido acciones de Rusia en las cuales se ha cercenado territorio, se ha hostigado a la población, a su gobierno, a sus instituciones, a su economía. Estamos hablando de una situación en la que no se ha detenido ni un solo momento las hostilidades de ese tirano que es Putin contra Ucrania. Entonces, cuando yo veo que se dice de esa forma que empezó la guerra ahorita, porque es que parece que hay gente que necesita ver o sea, es como, me recuerda un poco a este tema de la gente que tiene problemas con la tecnología y no cree en el saldo bancario y tiene que tener el dinero en la mano, porque si no siente que no existe el dinero. Entonces, al mismo tiempo hay gente que necesita ver los cañones cayendo, necesita ver los muertos en las calles y necesita escuchar además los cañones para poder entender que hay una guerra. Pero la guerra no ha parado en todos estos años. Y ha habido además una serie de episodios en todo esto que llaman guerras no convencionales, en los cuales los proxies, es decir, las guerras que se desarrollan en sitios distintos, inclusive con participación de actores distintos, han sido una realidad. La participación de Rusia en la guerra de Siria, por ejemplo. ¿Qué significó eso? No, significó un posicionamiento estratégico que le está saliendo ahorita, le está causando ciertos problemas a Israel. Porque gracias a la tolerancia mutua entre Israel y Rusia, con unas vinculaciones históricas desde la fundación del Estado de Israel, Israel ha podido atacar posiciones dentro de Siria pertenecientes al terrorismo iraní. Y eso de alguna manera le ha servido a Israel. ¿Qué hace Israel ahora? Bueno, Israel acaba de condenar la invasión. ¿Cómo lo deja eso frente a Rusia? No lo sabemos. Aquí había una serie de acciones a lo largo de 8 años que no pueden solucionarse con esta cosa de los titulares y esta cuestión de los 140 caracteres de la gente que quiere hacerse famosa. Imagínense usted que hay hasta unos youtubers allá metidos en Ucrania, buscando views con la tragedia, porque es que son unos samuros, unos carroñeros de la peor estirpe, que son a su vez instrumentos del mal. Lo que pasa es que la gente, bueno, cada quien ve la cosa como quiera, pero son instrumentos del mal. Cuando uno se da cuenta de lo que ha sido el desarrollo de estas hostilidades, entonces la gente quiere caer en el debate pedestre. Ay, no, bueno, si hay una guerra, ¿viste? Ajá. Pero es que la guerra empezó en 2014. La guerra empezó en 2014. Y lo que estamos viendo aquí no es más que la materialización de las locuras de Putin, aprovechándose
como, porque es allí la confusión. Putin no es un guerrero, Putin es un depredador. Porque un guerrero mantiene la nobleza en su lucha. El depredador no. El depredador juega sucio. El depredador espera el peor momento de su presa, lo hace que se canse, lo acosa, y cuando lo ve en la peor condición de debilidad, lo ataca a comérselo. Eso es lo que está haciendo Putin. Y en este momento los paralelismos históricos quizás sean difíciles y sean, como siempre, los paralelismos podrían estar fuera de lugar. Pero es la gran pregunta que la gente se hace. ¿Qué estamos viviendo ahorita? Estamos viviendo la Checoslovaquia del 37-38 o estamos viviendo la Polonia del 39. Porque si usted escucha lo que está diciendo Putin, es fácilmente equiparable lo que Putin está diciendo con lo que decía Hitler del espacio vital, el Lebensraum. Es decir, que donde haya alemanes, eso es Alemania. Pero eso es lo que está planteando Putin. Hay rusos, no son míos. Ni siquiera rusos, son míos. Pero además de eso, la imposición mano militar de soluciones donde la diplomacia, olvídate de eso. Además de eso, es lo suficientemente cínico como para invocar la Carta de las Naciones Unidas en sus acciones. Caramba, y si está invocando la Carta de las Naciones Unidas, ¿por qué no lo lleva a la discusión dentro del Consejo de Seguridad? Del cual forma parte con derecho a veto, por cierto. No se entiende esto. No se entiende. No se entiende cómo otra cosa que en la etapa, desde mi punto de vista, la etapa final de la tiranía de Putin. Porque Putin tampoco acaba de vivir 100 años. Y cuando digo etapa final no quiero decir que va a terminar mañana. Lo que quiero decir es que ya esto es la fase de depauperación de un tipo que no es otra cosa que la expresión de los nostálgicos de la Unión Soviética, porque ese tipo fue formado en la Unión Soviética, el tipo es KGB. Un tipo cuya acción política está vinculada fundamentalmente al chantaje, a la extorsión y a la deserción inducida a través de la extorsión y del chantaje y de la infiltración. Eso es lo que hacía él aquí en Alemania Oriental cuando tenía su base en Dresde como jefe de la KGB en esta zona. Entonces, el análisis quizá debe hacerse en dos velocidades, pero si seguimos haciendo paralelismo, en este momento voy a decirte, Neomar, que lo que está haciendo lo que se está discutiendo en la gran mayoría de los grupos de análisis estratégico internacional no es solamente la debilidad del liderazgo occidental, que fue el mismo con el cual se manejó Hitler entre el 37 y el 38 y el 39. Los Chamberlain y toda esa claque. Sino también la ausencia de un liderazgo emergente que sea capaz de ponerle coto a esta situación. No hay a la vista ni un Churchill ni un De Gaulle, olvídate de eso. Ni siquiera hay un Roosevelt. Aunque Roosevelt, con todo y que era una persona con una grave discapacidad, estaba en más condiciones en las que estaba Biden para enfrentar unas situaciones como esta. Pero ya eso sería otra discusión. Pero además de todo esto, entonces está el otro gran enigma. Uno de los grandes enigmas en todo esto. Putin se reunió con todos los líderes de Occidente y se reunió también con el máximo dirigente de China. La pregunta es, ¿qué hablaron en esas reuniones? No sabemos. Viendo cuáles son las declaraciones de profundo rechazo de los líderes de Occidente, del profundo rechazo y las sanciones y ya. Pareciera que esta invasión, ya Putin se las dijo, mira, voy a invadir Ucrania y no te metas. Y estos le dijeron, ok. Porque no se explica nada de esto. Eso es uno de los grandes enigmas. Se pactó la invasión de Ucrania, le están permitiendo invadir Ucrania. ¿Hay algún tipo de pacto secreto en todo esto? No lo sabemos, pero lo vamos a saber. Y el otro gran enigma es, ¿qué va a hacer China en todo esto? ¿Qué va a hacer China? Hay quien intenta equiparar la posición de China en este momento a la posición de la Unión Soviética en el 39 con la invasión de Polonia. Como se sabe, cuando Alemania invadió Polonia, solo lo hizo después de pactar con la Unión Soviética, el famoso pacto Ribbentrop-Molotov, también conocido como pacto germano-soviético, donde estos dos países, Alemania y la Unión Soviética, pactaron un acuerdo de no agresión y de colaboración militar. Eso
¿qué significó? Eso significó que Hitler se inventó un falso positivo de un ataque de Polonia a fuerzas alemanas y con esa excusa invadió Polonia. Y cuando invade Polonia, no es solamente que la Unión Soviética no se mete, sino que la Unión Soviética se agarra parte de Polonia también. Eso es importante. Entonces, ¿qué se está pensando en este momento? Bueno, ¿qué pacto tienen la tiranía rusa con la tiranía china? ¿Es que acaso China se va a lanzar la aventura de la invasión a Taiwán? ¿Será ese el pacto? Porque lo que ha dicho Putin en su reciente intervención cuando se aprobó en la Duma rusa el reconocimiento de la independencia de la zona del Donbass, cercenado a Ucrania con la estratagema de que ahí la gente habla ruso, pero en toda Ucrania la gente habla ruso, porque la Unión Soviética se lo impuso. En fin. El señor Putin se lanza una arenga en contra de la autodeterminación de los pueblos, diciendo que gracias a la autodeterminación de los pueblos se había cometido el grave crimen, la peor catástrofe histórica del siglo XX, que fue la desaparición de la Unión Soviética. Eso piensa Vladimir Putin. Entonces, si la autodeterminación de los pueblos es una infamia para la gente como Putin, y él se puede agarrar los países que les dé la gana para constituir un nuevo imperio, porque él quiere ser un zar, con botox, pero zar al fin, ¿qué le impide a su aliado tirano chino tirarse la aventura de terminar de invadir a Taiwán? ¿Por qué razón la ofensiva china de los últimos meses por lograr que los pocos países que habían reconocido a Taiwán como nación retiraran ese apoyo? Fundamentalmente en América Latina lo lograron. Nicaragua fue uno de los que retiró el apoyo, el reconocimiento a Taiwán, por ejemplo. Entonces, la espera ahorita es qué va a hacer China. Porque si China se lanza contra Taiwán, entonces habría que preguntarse allí en ese momento, ajá, ¿y qué van a hacer los demás? Mucha gente tiene puestas sus esperanzas en que en los Estados Unidos, no, eso no van a aguantar, no van a tolerar eso. Yo debo recordarle a quienes no conocen la historia que la invasión a Polonia fue en el año 39. Y Estados Unidos no entró a la guerra sino en el año 41, 2 años después. Y entraron a la guerra no porque quisieron, sino porque Japón se atrevió a atacarlos. Es decir, que el sacrosanto Roosevelt tampoco es que quería ir a hacer la guerra en Europa. Él estaba muy tranquilo. Quizá la escena más desgarradora de la película biográfica que trataron de hacer, bueno, no era una película biográfica, era una película de situación de las horas más oscuras de Churchill. Yo creo que la escena que realmente le crispó los pelos a la gente, más allá de la recreación de los discursos de Churchill en el Parlamento británico, cuando él da el famoso, fueron varios discursos, pero aquel de que lucharemos en los we shall never surrender, nunca nos rendiremos y lucharemos en las costas. Claro, pero estás adelantando la película. Estás adelante, porque en realidad en el sitio donde estamos es en el momento en que Churchill en el Parlamento inglés le dice a Chamberlain, cuando Chamberlain viene con el papel y lo sacude, que eso está por cierto en la película esta, no sé si la viste ya, que es ficción, no esa película, pero tiene algunas cosas reales. Múnich, la película en los pasos de la guerra, creo que se llama, está en Netflix, donde se relata una ficción en medio de la realidad, pero el evento de Chamberlain bajándose del avión con el papel en la mano sacudiéndolo y diciéndolo, aquí traigo la paz, es real, eso ocurrió. Y cuando Chamberlain va al Parlamento celebrando que había logrado la paz porque había pacificado a Hitler y tal, Churchill le contesta, usted puesto a escoger entre la humillación y la guerra, escogió la humillación y al final tendrá la humillación y también tendrá la guerra. Esas palabras que Churchill era muy rebuscado y buscaba lo que iba a decir en sus discursos, bueno, eso quedó escrito, ¿no? Y eso está allí. Y todo el mundo, al menos en lo que tiene que ver con el análisis internacional, está planteando que Rusia se coge Ucrania y después va por los demás. Y después que vaya por las demás repúblicas soviéticas, de cualquier manera y con cualquier disfraz, después va a reconstituir el Pacto de Varsovia. A eso es a lo que va. La famosa, por cierto, cortina de hierro.
término también establecido por Churchill en su discurso ante el Parlamento gringo. Putin está en los 60 y comenzando, ¿no? Que 60 y comenzando, está en los 70 ya, 70 caminando. Ya está en los 70. Claro. Bueno, todavía le queda un poquito de tiempo, lamentablemente. Mira, no te hablaba de esa escena. Yo creo, Daniel, que estamos en la escena en la que es para mí es la más desgarradora de la película. Cuando Churchill telefonea a Roosevelt, y de hecho incorporan el audio original de la llamada en la película, no está dramatizado, sino que es el audio original, se nota además por la calidad, porque es muy deficiente. Y prácticamente Roosevelt lo que deja a Churchill guindado de la mata. Y entonces Churchill al final, que no encuentra qué decirle, le dice, bueno, pero creo que la discusión era por unos tanques que había comprado el Imperio Británico a Estados Unidos, que eran de tecnología norteamericana. Y él dice, bueno, ¿será que por lo menos me puedes proveer los tanques que firmamos, el acuerdo? Y Roosevelt todavía lo sigue dejando guindado la mata y le dice, bueno, tú sabes que hay porque en aquel momento habían aprobado una ley en los Estados Unidos donde no se podía inmiscuir a Estados Unidos en tomar partido en ninguno de los dos factores de la guerra, y lo que le termina diciendo a Roosevelt es, yo te los puedo poner en Canadá para quitarme el problema de encima y que tú vengas a Canadá a ver cómo hace y aquí te los llevo. Y Churchill se queda, o sea, esa es la parte más desgarradora, porque ahí es cuando Churchill se da cuenta de que está solo frente a un problema, de que, de que los aliados tradicionales, que eran América del Norte, que era Estados Unidos, pues no lo va a acompañar en hacerle frente a Hitler, que venía avanzando. Bueno, hoy, sin establecer demasiados paralelismos, yo no sé si el presidente de Ucrania telefoneó a Joe Biden, yo no sé si otros líderes de la OTAN telefonearon a Joe Biden, pero Joe Biden hace cosa de 2 horas, menos de 2 horas, acaba de dar el pronunciamiento oficial de la Casa Blanca y ha dicho que Estados Unidos no va a tomar partido armado dentro del conflicto ruso-ucraniano. De hecho, hay una información que está circulando mucho y yo no la he confirmado, Daniel, porque, por ejemplo, la vi en el medio Axios, que es un medio que ya ha dejado que desear en los Estados Unidos en ocasiones anteriores, donde supuestamente el Pentágono estaría enviando 7,000 soldados a Europa. Claro, no dicen a dónde. Después yo rebusqué bien y se está hablando de que mandarían justamente los 7,000 soldados a Alemania, pero solamente con efecto de hacer presencia, disuasivo. No hay ningún ánimo de Estados Unidos de declararse como actor o como parte involucrada dentro de la guerra en este momento. Y lo que a mí más me ha sorprendido, y creo que con esto vamos al corte y comentamos a la vuelta, para mí es el elemento inédito del día, es la reacción dentro de la propia Rusia. Las imágenes de la gente en San Petersburgo, en la calle, o sea, no estoy viendo las protestas en Ucrania, en Rusia, la gente pidiéndole a Putin que detenga este ataque a Ucrania, en Rusia, y las detenciones, por supuesto, porque Putin no es mocho, y porque Putin no gobierna una democracia, ya ha mandado al aparato represivo a apresar a los manifestantes. Vamos al corte comercial y seguimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniela y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR
750 AM. Seguimos en Y Así Nos Va. Por supuesto que hay toda una opinión, porque por supuesto opiniones hay suficientes y repetidas. Y por defecto, hay gente que no cree y que se establece como que no, bueno, pero es que Putin podría tener la razón, porque es que allí esa gente habla ruso, esa gente es rusa, es lo que está ocupando, no está invadiendo, tal. Esos son presas de la propaganda rusa, obviamente, porque aquí, evidentemente, ninguno de esos pendejos que andan defendiendo a Putin en las redes sociales sería capaz de agarrar un fusil y ir a defender las posiciones de Putin allá en el Donbass. Partida habladores estupideces que ninguno sirve para nada. Pero dentro de todo esto es importante saber que hay que entrar a la profundidad de la argumentación para poder desmontar las vainas que está diciendo Putin, que son verdaderamente graves. Putin ha dicho que en su última intervención que justifica la invasión y el ataque ilegal desde todo punto de vista que ha hecho contra Ucrania, que él está encabezando una fuerza de pacificación. Imagínate, tú estás pacificando, menos mal. Llevan 58 muertos. Hace una hora vi que habían 58 muertos, todos civiles. Pero además de eso, van más de 1.000 presos en Rusia de personas protestando contra la guerra. Porque quien crea que Putin es un demócrata está perfectamente claro que está meando fuera el Perón. Pero dentro de todo esto, ¿qué ocurre? Ocurre que Putin dice que él va a desmilitarizar y desnazificar Ucrania, porque él acusa a Ucrania de ser una nación nazi. ¿De dónde nace eso, Daniel? Pues bueno, de las manipulaciones. Bueno, pues ¿de dónde nace esto? Del difama que algo queda, de que la guerra, la primera víctima siempre va a ser la verdad, y de la praxis leninista. La mentira es un arma revolucionaria. Sí, pero lo pregunto en específico porque desconozco cuáles son los orígenes del presidente actual de Ucrania, desconozco las políticas. Bueno, ¿tú sabes cuál es el origen del actual presidente de Ucrania? El actual presidente de Ucrania es judío. Dime tú. Imagínate tú. Y le llama nazi. Le llama nazi. 8 millones de ucranianos murieron peleando contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Por favor. ¿De qué se trata esto? Bueno, ¿cómo nos llaman a nosotros el chavismo apadrinado por Putin? ¿Fascistas? ¿O es que acaso no han llamado, inclusive han llamado nazis y lo han acusado a distintos dirigentes de esa posición falsaria, indefendible, de que formaron parte de que no sé cuál secta nazi, fascista, etcétera? Toda esa cantidad de estupidez. O sea, difama que algo que miente que alguien te creerá. Eso es parte de todo esto. Pero obviamente la realidad, la otra gran mentira, pero que es la mentira capital en todo esto, no es que esa gente es rusa. Bueno, las definiciones tienen importancia. Resulta ser que para nosotros los venezolanos es difícil entender algunas cosas porque evidentemente nosotros, bueno, étnicamente el margariteño, el andino y el maracucho no tienen nada étnico que enarbolar distinto al ser venezolano. Pero en el caso de Europa, la cosa es distinta, porque una cosa es ser escandinavo y otra cosa es ser eslavo. Una cosa es ser español y otra cosa es ser, qué sé yo, finlandés. En tal sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que el 17% de la población de Ucrania es étnicamente de origen ruso. Sus ancestros son rusos. Escuche bien, el 17% de la población. ¿Qué es lo que ocurre? Que un porcentaje muy superior a ese es de habla rusa. ¿Por qué? Porque Ucrania formó parte de la Unión Soviética y todos los países de la Unión Soviética tenían el ruso como idioma nacional principal y era obligatorio hablar ruso. En las instituciones, en las escuelas, borraron las lenguas locales, precisamente para conservar la unidad del país. ¿Qué ocurría? Me cuentan mis amigos ucranianos, que los tengo aquí en Alemania, que han estudiado conmigo y que vivieron en la época, que viven ahora esta situación y estas circunstancias, que se hablaba alemán, se hablaba ruso en todas partes, pero se hablaba ucraniano en las casas, en los hogares.
y eso mantuvo el ucraniano allí. Por supuesto, al momento en que Ucrania se independiza luego de la caída de la Unión Soviética, es el ucraniano el idioma principal. Sin embargo, el ruso termina siendo una lengua utilitaria en Ucrania, como lo es para nosotros en inglés, porque está rodeado de países que tienen lenguas locales, lenguas particulares, y lo único que te permite a ti en Ucrania hablar con un lituano, con un estonio, es el ruso. Y además de eso, las relaciones entre estos países son fundamentalmente comerciales y bueno, el ruso es el idioma predominante en la zona, como lo es el inglés para nosotros a la hora del comercio exterior y para muchas actividades, etc. Eso quiere decir que todo ese 17% de la población ucraniana de origen ruso está de acuerdo con ser parte de Rusia. Eso quiere decir que todo el que hable ruso quiere que Ucrania sea parte de Rusia o que sea invadida por Rusia y quiere votar por Putin. Yo creo que eso es temerario afirmarlo, completamente temerario. Tan temerario como cuando salía este señor Hitler a decir que donde había un alemán, allí estaba Alemania. Pero imagínate, reivindicaba una cosa llamada el Lebensraum, el espacio vital, que era todo lo que se le ocurría a él y todo lo que decían las canciones y las cosas, una cuestión mitológica ahí desde los... Ay, no, porque las cosas que ella, los tectones, una cosa ahí todo con la cual él se quería apoderar de cualquier cosa, de todo lo que tuviese a su alrededor. Entonces, estas cosas es necesario saberlas para no caer rehenes y víctimas de la propaganda, porque todo el mundo miente a la hora de una guerra. Y lamentablemente, bueno, en época de redes sociales, la gente lo que quiere es un like, un retweet y un view, y entonces salen a decir cualquier estupidez ahí para que alguien les crea. Fíjate que hoy a mí una persona me escribió para decirme, oye, mira, ¿qué sabes tú? Que aquí se puede presentar una situación más grave porque Alemania puede hacer lo mismo con Francia. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Y en qué año estás tú? Para yo saber. Que Alemania va a invadir a Francia. O sea, imagínate, yo dije, ¿en qué año estás tú? ¿Estás en el 39 o en el 2022? Porque en el 39 te lo creería, pero en el 2022 estamos jodidos. Entonces, es el problema de que, claro, que cualquiera salga y dice cualquier titular, cualquier cosa. Y entonces, bueno, y en estos tiempos en los que la gran mayoría de los portales informativos, los portales web, lo que hacen es copiar y pegar. Entonces, claro. No, ¿qué está pasando en Rusia? Búscate Rusia Today. Y pegan ese poco de basura que te publica Sputnik, todo aquello. Entonces, así vamos aquí en medio de todo esto, ¿no? Pero la gran pregunta el gran planteamiento es, con esto podemos regresar, ¿no? Bueno, pero si la población que está en el Donbass es rusa y como dice Putin, esa es una pobre gente que no quiere estar en Ucrania, ¿por qué no se promovió un referendo con vigilancia internacional donde la gente decidiera si quería formar parte de Ucrania, quería formar parte de Rusia o quería ser independiente? Es una gran pregunta con la que podemos regresar. Vamos a ir al corte comercial y a la vuelta seguimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Hay algunos comentarios en Twitter que quisiera leer. Dice Indira Guzmán, ¿cuánto se quería que Estados Unidos se metiera en Venezuela? Todos dijeron que no. Con Ucrania los mismos se lavan las manos. Por aquí dice Lucierra, que siga el bello durmiente del Biden sacando sus tropas de Afganistán. Allá estaban en la frontera con Rusia y no hubiese el Putin invadido Ucrania. Aquí dice también... que la película se llama Munich, The Edge of the War, es decir, La Sombra de la Guerra en Netflix. Recomiendo mucho la película para hacer el paralelismo, aunque esa película es ficción, atención. Habla de lo que fue, por supuesto, un hecho histórico, que fue el pacto de Múnich, cuyos resultados fueron terribles, pero lo que ahí se relata entiendo que es ficción. Hay una pregunta que se repite, por aquí la hace Miguel Marchán, donde dice, tú estabas convencido de que la guerra era puro cuento. Dice Tobías Garrido, buenas tardes, Daniel, expresaste que esta guerra no llegaría, ¿ahora qué piensas? Aquí dice también, o sea, lo han repetido en varias ocasiones, lo pregunto más o menos lo mismo. En principio, yo no dije que no iba a haber guerra. Yo lo que dije al principio es que la guerra empezó en el 2014 y que considero, y lo sigo considerando, que es un error decir, y lo dije al inicio de este programa para los que me escucharon, que es un error decir que empezó la guerra ayer. Mire, el asedio que le han tenido a Ucrania desde el 2014 para acá es una cosa tan espantosa que es hasta inenarrable. Es más, en esa zona del Donbass han creado una situación que es casi que un agujero negro, en el que lo que ocurre, mira, en el Donbass no hay redes, no hay banca online, todo se maneja en efectivo. Hay una cosa que además le sirve mucho a Rusia para todas estas redes de legitimación de capitales, para de allí sacar dinero para financiar sinvergüenzura y todo aquello. Eso es importante. Con respecto a si era posible que Putin hiciera lo que hizo, yo sinceramente no creía que fuese posible. Y no creía que fuese posible porque cuando uno escucha lo que está haciendo los Estados Unidos, o lo que está diciendo los Estados Unidos, y lo que está diciendo Europa, uno dice, bueno, pero es imposible, pensaba yo, es imposible que esta gente vaya y se reúnan con Putin en la mesa esa larga, donde está uno en la esquina, el otro en el otro. O sea, una parte de la esquina está en la frontera con Ucrania, la otra parte está en la frontera con Bielorrusia, una cosa impresionante. Y todo lo demás, yo sinceramente creo que sale, y lo dije inclusive, lo dije en todas partes, yo no veo la inminencia de una acción que vaya más allá de lo que ya Rusia está haciendo desde el 2014. ¿Por qué ocurrió esto? Yo, a todo el que le he preguntado, conocedor del tema ucraniano, del tema ruso, mira, responden lo mismo. Putin se volvió loco. Eso es lo que están pensando los analistas. El tipo se volvió loco. Daniel. Entonces, eso yo lo digo, no porque yo tenga que justificar, porque yo no tengo que justificarme en función de ninguna opinión que haya dado, pero vuelvo y lo repito. O sea, lo que está haciendo Putin era algo que no se lo esperaba a nadie. Porque lamentablemente, a pesar de las informaciones que se soltaban los Estados Unidos y todo aquello, lo que uno termina pensando es, bueno, o este tipo se volvió loco, como piensan los analistas, o todo esto estaba pactado desde que este señor se reunió con toda esta gente y que le dijo, mira, voy a medio Ucrania y bueno, y ahí te verás tú lo que haces. En tal sentido, yo los invito más que a estar revisando. ¡Ay, tú dijiste! Bueno, sí, lo que pude haber dicho lo dije, y lo que es importante es lo que está pasando. Y en todo caso, nadie me quita los bailadores, María Hernández. Mira, yo que no dije nada en particular sobre la guerra de Rusia, introduzco una posibilidad que también se está comentando sobre por qué Putin se habría lanzado esta iniciativa. Hay gente que piensa, y desde tiempos inmemoriales eso ha sido así, que las guerras terminan siendo un extraordinario elemento para recuperar popularidad interna una vez que, bueno, que tus números no están bien, que has perdido popularidad, que te has desgastado en el gobierno. Porque la guerra, al ser siempre de alguna manera emprendida entre un país y un factor exterior, pues lleva a la cohesión interna de ese país, aunque claro, no es que como si aquí Dios no lo quiera, mañana viene y dice, bueno, dice Maduro, le declaro la guerra a los Estados Unidos. Va a ser muy difícil que una persona como yo diga, yo me voy a sumar a apoyar a Nicolás Maduro porque yo soy venezolano y tal, pero
la guerra tiende a ejercer un efecto cohesionador. Entonces, hay una posibilidad, esto es lo menos comentado, pero no deja de ser comentado, que Putin está experimentando algún desgaste y ya, obviamente, Putin tiene 20 años, creo, bueno, 22, porque Putin arranca casi que con el chavismo, el gobierno de Putin directamente, aunque ya era un hombre influyente con Yeltsin y bueno, y sabemos su historia en la KGB previamente, en la época de la Guerra Fría, todo. Pero Putin tiene más de 20 años gobernando, bueno, con mano de hierro a la Federación Rusa. Fíjate tú, una encuesta de agosto del año pasado ya daba luces sobre este sentido, Daniel. El partido de Putin, que bueno, tiene un nombre bien particular, que es Rusia Unida, no podría llamarse de otra manera. En agosto del año pasado hicieron una encuesta, porque creo que el año pasado hubo elecciones parlamentarias en Rusia, y en agosto del año pasado 26% de respaldo tenía este partido nada más. 5 años antes, y era lo que llamaba la atención, en ese momento, no sabemos cómo están los números ahorita, porque en Rusia tampoco hay demasiada información, y esto es una encuesta hecha por un centro de encuestas ruso. Ese partido tenía 44%, 5 años atrás. O sea, tiene un desgaste de 20 puntos en 5 años. Imagínate lo que será, pues, con el tiempo que ha corrido, desde agosto del año pasado hasta ahorita. Entonces, hay gente, Daniel, que plantea la idea de que también otro de los beneficios, más allá de que Putin sea un megalómano, más allá de que Putin, bueno, tenga estos visos casi filonazistas de la expansión por el espacio vital y porque hay gente que habla ruso y entonces, bueno, y esos son rusos, yo tengo que apropiarme del territorio donde ellos viven y tal, de que Putin lo que está es empleando el recurso de la guerra como el viejo recurso que se emplea desde toda la vida para nuclear o ganar apoyos internamente en Rusia, apoyos que se han venido debilitando por una cosa muy lógica, que es que en los países donde no hay alternancia, pues la gente se mama, la gente se cansa de estar viendo siempre al mismo cristiano al frente del poder. Obviamente el ruso o Rusia no tiene la misma filosofía occidental del poder que tenemos nosotros de la democracia liberal y tal, pero por más que sea, hay desgaste. Entonces, yo no sé si este elemento también puede estar jugando en este caso. Han hecho una encuesta incluso en Rusia sobre la guerra propiamente, esa sí es reciente, esta la sacó la CNN la semana pasada, creo que fue, no, ayer la sacaron. Y en Rusia, los propios rusos dicen, solamente la mitad de los rusos están de acuerdo con que Putin emprendiera fuerza militar a Ucrania. Es una encuesta que sacó la CNN. Hay gente que dice que Putin se está volviendo loco, pero en la propia Rusia, que se supone que tendría ganancia, porque se reivindica la madre Rusia, se expande el territorio y todo lo demás, hay una encuesta de la CNN ayer que dice, mira, la mitad de los rusos no quieren guerra. Ese es el mensaje al final del día. La mitad de los rusos dicen que Putin no tiene nada que estar buscando en Ucrania. No sé, cosas que están por allí que creo que también vale la pena considerar, aunque Rusia no es el ejemplo de un régimen político donde la opinión de la gente importe demasiado, pero a final de cuentas, mira, sí, las cosas pasan y todos los caminos conducen a Roma. Claro, las encuestas, pero es que las encuestas pierden toda validez cuando caen las bombas, Neymar. Bueno. El problema es una encuesta contra una bomba pierde la encuesta de calle a calle. Aquí dice Jorge Orlando: ¿de verdad se podía creer que luego de Putin movilizar más de 170,000 militares y equipos no iba a invadir Ucrania? Eso se sabía, lo que se tenía era el momento exacto. El problema, Jorge Orlando, es que usted debe tener en cuenta siempre el tema fundamental de la acción militar, de la doctrina militar del señor Putin y de la Rusia de Putin, que ha sido fundamentalmente la desinformación. Recuerde siempre la norma que se conoce desde que la guerra es guerra. La primera víctima de una guerra es la verdad. Yo nunca me dejo llevar por lo que sale en la verdad. No, que se movilizaron bueno, yo no los he visto, pana, yo no he visto las imágenes de satélite. Y lo dicen los Estados Unidos. Tengo razones para no creerlo, porque los Estados Unidos fueron los mismos que nos dijeron que habían armas de destrucción masiva en Irak. Así que todo el mundo miente cuando se trata del tema militar. Todo el mundo tiene intereses. Hay presidentes que llegan al poder porque le meten dinero desde el complejo industrial militar para que hagan su campaña. Esas cosas hay que saberlas para no caer en las trampas. Lo que está ocurriendo en este momento es mucho más
que una movilización por tierra, porque hay un asedio de todo nivel en contra de las principales ciudades ucranianas. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que podría preverse, o sea, que ya, por supuesto, cuando empiezan a caer cuando empiezan a caer las bombas, ya es difícil mantener la mentira, ¿no? Putin ha dicho en su declaración para justificar la invasión que no tiene intención de ocupar Ucrania, sino que solamente es una cuestión de pacificación. ¿Y a qué llama él pacificar? Bueno, porque él dice que los territorios del Donbass, donde se dejó establecido un gobierno autónomo de Ucrania, más no de Rusia, porque eran prorrusos, que esos ciudadanos se quejaron de que estaban siendo hostigados por Ucrania, y como Putin es tan bueno, fue a defenderlos y a evitar que Ucrania siga atacando a esos pobres niños que están allí. Más o menos lo mismo que dijo Hitler sobre los alemanes en Polonia y sobre los sudetes y toda aquella cosa. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? El señor fabrica esa mentira para justificar una acción militar, pero es perfectamente claro que el gran sueño de Putin es reinstaurar dentro de el esquema estatal o de Estado-nación que al mejor le convenga, lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con otro nombre y todo aquello, pero ese es su gran sueño, porque él es un nostálgico, él es un hijo de la Unión Soviética. Estamos hablando de un tipo que fue de la KGB y que estuvo durante años actuando como jefe de la KGB aquí en Alemania Oriental, en la capital de la región de Sachsen, donde yo me encuentro, que es en Dresde. Su especialidad, la especialidad de Putin, ¿cuál era? La deserción inducida, es decir, a través del chantaje y de la extorsión, infiltrando, grabando, llevando vigilando cuáles eran los vicios y cuál era de qué pata cojeaban dirigentes o espías o lo que sea, voltearlos, chantajeándolos y extorsionándolos y llevárselos para el lado contrario o ponerlos a actuar en su favor. Esa es la especialidad de Putin. Y es lo que ha hecho muy bien todos estos años. Por eso es que uno ve unas declaraciones y ve unas posiciones donde uno lo que dice, bueno, imagínate tú para dónde va esto. Imagínate tú todo lo que va a brincar en estos días. No ve gente en Fox diciendo unas cosas que uno dice, pero bueno, ¿y esto qué fue? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿y aquí qué te dio? Como decía Joselo. Entonces, yo lo que sinceramente recomiendo es desconfiar de todo y guiarse por el contraste de informaciones, sobre todo que salgan de los institutos y organismos de estudios estratégicos y todas estas cosas, que son los menos contaminados. No es que son sacrosantos, no es que son sacrosantos. Y hay cosas que están a la vista, además. Bueno, Rusia está bombardeando Ucrania, eso no se puede negar. Eso está ocurriendo. ¿Significa es una guerra mundial, la tercera guerra mundial? Bueno, Ucrania y Rusia no son el mundo. Daniel, hay otro elemento. Yo quiero insistir, o sea, sé que es odioso esto, pero yo quiero insistir con las encuestas. Una encuesta en Estados Unidos sobre si Estados Unidos tiene que tomar parte o no. Esta la ha sacado Associated Press, es decir, la gran prensa de los Estados Unidos, la principal agencia de noticias de los Estados Unidos. La pagó, aquí se revela que la pagaron ellos. Y te digo que los números son devastadores. Realmente la conclusión es no hay apoyo en la población de los Estados Unidos para que el gobierno de Biden se involucre en la guerra. 26% de los estadounidenses creen que el gobierno de Biden tiene que tener un papel protagónico en la guerra. El 52% que si acaso tenga un rol pequeño y el 20% que no tenga nada que ver con el tema de Ucrania. Esto lo está divulgando, por supuesto, la prensa progresista de los Estados Unidos, pero hoy, por cierto, que se produce, hoy es el CPAC, que es el Congreso de Acción Política Conservadora de los Estados Unidos. Hay que decir que hay sectores del Partido Republicano, donde estaba Trump, por cierto, que no están de acuerdo con que Estados Unidos se involucre en ningún tipo de guerras, que son sectores lo que llaman aislacionistas o que no quieren involucrarse. Y además, en el caso de Estados Unidos, juega muy en contra del historial reciente, que es que Estados Unidos no ha pegado una con respecto a las aventuras que se han lanzado en términos militares en los últimos años, y ahí está a la vista Irak, está a la vista Afganistán, está a la vista, bueno, en América Latina no hay nada, porque a América Latina la abandonaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un clima verdaderamente
fúnebre, Daniel, porque esa es la palabra para mí, desde el punto de vista de lo que le toca a Ucrania en los próximos días. Ya hay cálculos, sobre todo con respecto a cuándo podría caer la capital ucraniana, Kiev. Se dice que en 3 o 4 días eso está listo. Ya hoy se veían las imágenes, ya están llegando las tropas a Kiev. Entonces vamos a ir al corte comercial. Vamos al corte y al regreso venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos comentarios a través de nuestro chat en YouTube. Raúl Markwell dice: Neomaría Daniel, yo pienso que la juventud rusa hará la diferencia. Esto podría tener un efecto adverso. Por aquí nos dice Ingrid Ramírez: vaya manera de pacificar. ¿Cómo será cuando ataque? María Alexandra Batá dice: y los que más perjudicados son los civiles. Orlando Villegas dice: lamentablemente no puedes justificar tus palabras, no lo viste venir y otros sí, no solo tu palabra vale, hay otras con razón y lo demostraron. ¿Y quién ha dicho lo contrario, señor Villegas? Yo no necesito justificar nada, en todo caso a usted le molesta lo que aquí se dice para que no vaya a escuchar Radio Rumbo, vaya, allá están haciendo unos análisis arrechísimos allá. La gente, todo el mundo tiene razón allá, vaya. Aquí dice Tulio Díaz: Putin viene trabajando esto desde hace años, esperó el momento exacto. La salida de Merkel, el debilitamiento de Johnson, lo extremadamente progre de Biden y Trudeau y el cambio, exacto, el cambio en Alemania fue fundamental. Daniel Álvarez dice: tanto Guaidó como Maduro han dado pena hablando del tema de Rusia y Ucrania. Bueno, pero ¿qué esperaba? Aquí dice: el Estado Azul es independiente, dice uno por aquí. ¿Sabes que ese es el único episodio no, de verdad, y eso murió en los años, creo que por ahí en la época de Pérez Jiménez, del único episodio de supuesta secesión que podía haber ocurrido en Venezuela como planteamiento? Pues eso no, bueno. Venezuela realmente, después del gobierno de Gómez, la tiranía de Gómez, porque es una tiranía, Venezuela nunca se embarcó en ninguna de sus regiones en la idea del secesionismo, ninguna. Y la integración, claro, vino a planazos y vino a plomo y vino a machetazos, pero fue una integración que se dio en un país que no estaba integrado. Bueno, eso lo discutimos esta semana, ¿no? La famosa polémica, porque antes la polémica, Daniel, ni siquiera era entre maravinos o entre tachirenses y caraqueños. Se hablaba era de todos los estados del país y por supuesto los orientales, que eran un mundo en sí mismos, ¿no? Era todos los estados, llamaban a la gente que estaba en Maracay, en Carabobo, por supuesto en Valencia, en Caracas, los centranos. Eran los centranos contra todo el mundo. Ya eso se acabó. Sí. Aquí nos dice Jairo Guevara, nos envía saludos. Isberia Leones igualmente. Rafael Armas nos dice: el gran premio de la toma de Ucrania es América Latina y Centroamérica, y la toma va a ser acompañada y respaldada por elecciones democráticas. Mira, democracia con Rusia, estamos equivocados. Luis Gómez dice: yo no veo los tanques. Dijiste: claro, porque no los veía. En el momento en que la gente me dice: ¡ay, los tanques! Yo no los veía porque no estaban. Los tanques los empezamos a ver ayer, a menos que tú seas, no, debe ser que es Adriana. Saludos, Adriana, tú sí los viste, te quiero. Nos dice por aquí Juan Cerrada: ¿se animará China contra Taiwán y Singapur?
¿Y contra Singapur por qué? ¿Qué le hizo Taiwán? ¿Qué le hizo Singapur? ¿Qué ha hecho Singapur? Oye, y creo, bueno, no conozco el estado de la presta operacional de Singapur, pero el estado de país, de desarrollo de país es muy importante. Singapur no es mucho, creo yo. No sé, pero en todo caso, aquí, fíjate, cuando ya nos vamos, aquí están en pie dos grandes cuestionamientos. ¿Cómo le puedes exigir tú a Alemania que hace una participación o que haga algo que en contra de Rusia cuando contra Alemania se mantienen una serie de restricciones en el tema militar heredados de la situación de la Segunda Guerra Mundial? Y va a pasar lo mismo si a China se le ocurre una locura en Taiwán, porque ¿qué le van a exigir a Japón hacer si Japón tiene las mismas restricciones? Increíble, ¿no? Bueno, esas son las cosas, ¿no? Mira, ¿tú sabes qué es lo que está ahorita? ¿Qué es lo que está ahorita? Ya nos vamos. Lo que está ahorita dinamitado con la actuación de Putin en Ucrania. No, lo que está dinamitado son la cantidad de analistas internacionales que hay en el chat. Aquí dice claro, Orlando Villegas, mira, es que hay que leerlo porque tú lo que quieres de fama. Orlando Villegas dice que me vaya a trabajar a BTV. La mamá tuya, la que se vaya a trabajar a Venus, se tiene que trabajar la mamá tuya. Guillermo Romero dice: Daniel, siempre te crees dueño de la verdad e insultas a la gente. Hablas paja que jode, reconócelo y después. Guillermo Romero, yo no insulto a la gente, porque a la gentuza como tú no se le insulta, nada más se le describe. Yo tengo la culpa que tú seas un imbécil y que estés aquí en un programa que no te gusta. Eso es gente que lo que estés es gente que es pendeja, para que uno los insulte. Tú caes en eso, no tienes que pararle, Daniel. Ramón Muñoz dice: este es el problema. Yo no sé de quienes quieren saberlo todo. Yo no quiero saberlo todo, tú sí. Por eso es que estás aquí criticando. Pero si no les gusta este programa, ¿por qué vienen a verlo? Para que yo los patee esas nalgas. Porque ellos lo que quieren es fama. Y Dios me puso aquí para satisfacer el ansia de los imbéciles, claro, para ayudarlos, para reconducirlos al camino del Señor. Nos vamos, pero lo que te iba a decir es que lo que está en cuestionamiento es el sistema de poderes de esos organismos internacionales. ¿De qué sirve la ONU? Fíjate, el retrato del fracaso es la reunión del Consejo de Seguridad, mientras Putin sale como un robot sentado en su despacho y decir: mira, sí, mucho, pero dale para adelante porque a mí me interesa. Ese es el problema. Tenemos a Vladimir Villegas, tenemos a Ernesto Villegas y tenemos a Orlando Villegas aquí en el chat. Saludo a el quinto hijo de la familia Villegas y defendiendo el chavismo aquí. Bueno, se acabó el problema. Vayan a escuchar Radio Rumbo, que allá hacen un análisis buenísimo. Mañana es viernes de los oyentes. Le abrimos. Aquí en Radio Rumbo. Carlos Villegas. Mañana es viernes de los oyentes. Le abrimos los micrófonos para que todos estos grandes analistas internacionales hagan el programa mañana. Nos vamos, María Hernández, despídase. Hasta luego, hasta mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCM 750